Muy buenos días. El día de hoy vamos a conversar sobre una patología que muchas veces es subdiagnosticada y a su vez mal manejada. Pues hablamos de la sordera brusca idiopática o conocida también como sordera súbita o hipoacusia súbita. A esta se le define como una condición de hipoacusia neurosensorial aguda y que usualmente suele ser unilateral. Pues tiene que tener los siguientes criterios en los cuales esta hipoacusia tiene que tener un periodo menor o igual a 72 horas, en la cual tiene que por lo menos existir una pérdida de más de 30 decibeles y que se encuentren afectados 3 o más frecuencias consecutivas en una audiometría tonal. Y es muy importante, pues, de que no exista algún antecedente otológico previo, como una hipoacusia anterior o de tiempo prolongado. Y este tipo de sordera súbita, pues la mayoría de los casos es idiopática. Sobre su epidemiología, pues se dice que la incidencia anual de la sordera súbita se estima entre 2 a 20 casos por 100.000 personas o habitantes. Afecta a personas entre 43 y 53 años de edad sin existir diferencias por el sexo, así que afecta de igual manera a hombres y a mujeres. Y suele existir un porcentaje de recuperación espontánea entre un 32 y un 65%. Pero muchos de estos pacientes, si no son adecuadamente tratados, pues van a permanecer con su hipoacusia y ya no van a tener mejoría si no se da un tratamiento adecuado, pues van a perder su audición definitivamente. Por eso es muy importante hacer un adecuado diagnóstico y, por supuesto, un adecuado tratamiento. Con respecto a la etiología, pues, como les dije, que el más del 70% de los casos en sí es desconocida, pero existen varias teorías. En sí, una de las principales es la teoría viral, que es una de las más documentadas, tanto anatomopatológicamente, en las necropsias, con hallazgos relacionados con infecciones, tanto por el virus herpes simple tipo 1, así también relacionado con infecciones virales como adenovirus, influenza y Coxsackie. Y también esto muchas veces se relaciona en pacientes que han presentado síntomas gripales en las vías o infecciones a nivel de las vías aéreas superiores o se presentan con mayor intensidad en determinadas épocas del año. Sin embargo, no se ha demostrado de que los tratamientos antivirales pues, mejoren este tipo de patología. Por eso sigue como una teoría. También existe una teoría de alteración de la microcirculación del oído interno. Algunos estudios han demostrado cierta susceptibilidad genética pretrombótica y mientras otros estudios han demostrado que la sordera súbita, la hipoacusia súbita, se presenta con mayor frecuencia en pacientes que presentan algún riesgo cardiovascular. También se ha descrito tras fenómenos de isquemias transitorias del oído interno, ¿sí? O también secundarios a problemas de hemorragias intralaberínticas. Pues esto es muy importante confirmarlo mediante la resonancia magnética. Con respecto a la teoría de enfermedad inmunomediada, pues se sospecha de este tipo de teoría, ya que las curaciones espontáneas y la respuesta al tratamiento de esteroides pueden apoyar a este tipo de teoría. Ahora, cuando tenemos que sospechar también, existen otras teorías en las que hablamos de la teoría de la ruptura de membranas cocleares, pero aquí ya vamos a encontrar algún tipo de lesión, pues debido a una posible fístula linfática que se puede relacionar cuando han hecho un ejercicio físico de gran intensidad o secundario a un barotrauma o una maniobra de Valsalva. Pues este tipo de teorías, pues ya vamos a encontrar en sí un daño objetivo a nivel del oído interno. O también, pues, cuando presenta una hipoacusia súbita, pues hay que sospechar de neoplasias o si existe algún tipo de traumatismo o alguna otra causa variada. Pues por eso es muy importante la valoración clínica, pues, cuando el paciente presente una hipoacusia de inicio súbito y de rápida instauración, que en la mayoría de los casos es unilateral,
ya que hablamos de un compromiso bilateral solo en menos del 5%. Y aquí es muy importante valorar en la audiometría, ¿no es cierto? Si existe compromiso de las frecuencias altas, de las frecuencias bajas, o tanto las frecuencias altas como bajas, es decir, de las agudas como de las graves. Es muy importante. Y también valorar qué tipo de pérdida tiene, si es leve, si es moderada, si es severa o si es profunda. Y por supuesto, también muchos de estos pacientes pueden presentar sensación de plenitud oral o estar acompañado de tinnitus. Ahora existe también un porcentaje de pacientes, se habla de un 20 o un 60% de los pacientes que pueden presentar síntomas como vértigo o mareo, ¿sí? Y con menor frecuencia otalgias o parestesias. Cuando existen estos síntomas, pues es más complicado el tratamiento y muchas veces estos síntomas aparecen acompañados de una hipoacusia neurosensorial severa o profunda. Con respecto al diagnóstico, pues muchas veces esta patología es subdiagnosticada o se presenta un retraso en el diagnóstico. Esto es debido a que, como es indolora, ¿no es cierto?, su sintomatología en sí es inespecífica y muchos pacientes lo atribuyen a que eh, pueden estar asociadas a una infección respiratoria o infecciones como alergias o piensan que están con un tapón de cerumen y no acuden inmediatamente a la valoración médica y mientras tanto se atrasa el diagnóstico y es más difícil el tratamiento. Entonces es muy importante valorar, ¿no es cierto?, en esos pacientes que exista la ausencia de, de causas identificables, tanto con una adecuada historia clínica como un adecuado examen físico, ya que si nosotros valoramos y no existe ningún tipo, por ejemplo, la otoscopía, ningún tipo de tapón de cerumen, tampoco no existe algún tipo de otitis externa o perforación timpánica o colesteatoma, ¿sí? Entonces nos hace sospechar en este tipo de diagnóstico. También hay que descartar de que exista algún antecedente de trauma o de otalgia o otorrea, ¿no es cierto?, o algún tipo de sudoración o fiebre en el paciente, o si vemos alguna focalidad neurológica como cefalea, diplopía, ¿sí?, que nos haga pensar en otro tipo de diagnóstico y descartemos pues en sí la sordera súbita. También es muy importante en estos pacientes hacer un adecuado examen neurológico, evaluando los pares craneales, haciendo pruebas cerebelosas, para distinguir especialmente de algún microinfarto de la arteria cerebelosa antero-inferior. Por lo cual hay que apoyarse siempre en exámenes complementarios. Una vez que hagamos la otoendoscopía o la otoscopía y vemos que se encuentra normal, ¿no es cierto?, que no existe patología ni en el oído externo ni en el oído medio, pues tenemos que hacer una audiometría para confirmar la hipoacusia neurosensorial, que como les he dicho, la mayoría es unilateral, aunque existen pacientes que pueden ser bilaterales. Y también si existe algún tipo de focalidad neurológica o algún tipo de cefalea intensa o pruebas cerebelosas positivas, pues también podemos pedir una resonancia magnética contrastada en donde tenemos que descartar algún tipo de esclerosis múltiple, insuficiencias vasculares o fístulas perilinfáticas. O algo muy importante y que quiero que lo recuerden son estos los neurinomas de los acústicos. Se habla de que este tipo de neurinomas, el 1 al 4% de los neurinomas del acústico, debutan con sordera súbita. Entonces, no dejar de lado este diagnóstico cuando presentemos este tipo de sintomatología. Con respecto al tratamiento, en sí se ha buscado muchas guías, se están estudiando, ¿no es cierto?, con respecto al tratamiento. Se habla sobre el uso de glucocorticoide sistémico como primera línea de elección en su tratamiento, el cual puede ser administrado vía venosa o vía oral. Como recomendación, la prednisona vía oral, 1 miligramo por kilo por día, por un, por un lapso de 10 a 14 días, pues va bastante bien en el tratamiento de estos pacientes. Ahora, es muy importante de que en pacientes de que se encuentren contraindicado el uso de glucocorticoides, como por ejemplo pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, especialmente descompensados o pacientes con un tipo de insuficiencia renal, pues tenemos la alternativa de colocar los corticoides vía intratimpánica, que va bastante bien. Podemos colocar aquí como alternativa la dexametasona de 8 miligramos vía intratimpánica,
una ampolla, pues se puede colocar 0,6 a 0,7 ml, depende de la caja timpánica, ¿no es cierto?, o el paciente, por semana, se puede hacer durante 3 semanas y valorar cada semana una audiometría para valorar si la hipoacusia pues tiene una adecuada evolución. También existe teorías en donde, o estudios en donde se ha visto que la administración de corticoides intratimpánicos junto con la administración vía sistémica, ¿no es cierto?, vía oral o inyectable, pues va bastante mejor, especialmente en pacientes que presenten una hipoacusia neurosensorial severa o profunda. En algunos estudios también hablan sobre la terapia antiviral de complemento al tratamiento de glucocorticoides, aunque la evidencia no ha demostrado un beneficio, pero se puede complementar con un tratamiento antiviral, como es el aciclovir, 800 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Existe también otros estudios en donde hablan de la combinación de fibrinógeno o la lipoproteína de baja intensidad, que han demostrado una efectividad como tratamiento alternativo. Y también existen algunos beneficios en estudios pequeños que se ha demostrado que el magnesio y antioxidantes vía oral, tanto la vitamina E como la vitamina C, demuestran su efectividad y podemos ayudar a estos pacientes. Entonces, como conclusión, pues recordar de que estos pacientes tienen que estar adecuadamente, con una adecuada historia clínica, con un adecuado examen físico, para valorar y diagnosticar tempranamente, así para dar un tratamiento efectivo. Recuerden, mientras más pronto se inicie el tratamiento glucocorticoide, tanto sistémico o intratimpánico, pues vamos a tener mejores beneficios en el paciente. Eso es lo que es la hipoacusia súbita. Cuídense mucho, un buen día.